Pero antes de realizar la retroalimentación del cuestionario, chicos, si ustedes pueden ir un ratito a aquí a la página que tenemos de la universidad, aquí. Bueno, ya ven la página. Bueno, hay básicamente un documento que no lo hemos revisado, pero que valdría la pena tomarlo en cuenta, que se llama Contratos Internacionales, ¿ya? O sea, obviamente no lo hemos tocado como aspecto fundamental, pero dado que ya hemos hecho una gran revisión de lo que significa los Incoterms, que en realidad es el objetivo de esta unidad, no tenemos que dejar de lado los dos puntos adicionales, porque el capítulo implica Incoterms, también contratos y políticas de comercio. El tema de contratos, si ustedes lo pueden abrir, es básicamente un documento elaborado por el gobierno del Perú que hace interesantes definiciones sobre lo que son los contratos. Obviamente es un documento algo largo, ¿ya? Obviamente no estoy esperando que revisen todo, por eso no les había pedido nada por ahora, pero ese documento tiene, por lo menos en las primeras hojitas, unas referencias sobre cómo deberíamos asumir nosotros la definición de contratos internacionales. Obviamente tiene un fuerte componente normativo, ya donde las normativas, las leyes que rigen en cada país son justamente la base. Pero siempre existen elementos en común que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Así que hay un documento llamado Contratos Internacionales que nos falta revisarlo. Otra vez les repito, la idea no es que lean todo el documento porque para empezar, es del Perú, entonces tiene un contexto peruano, pero hay algunos elementos de interés que no, lo podemos usar para aproximar a cualquier análisis futuro sobre contratos internacionales, no solamente el boliviano o el peruano, sino también cualquier otro de otro país, ¿ya? La idea es tener un marco de referencia. He buscado algo similar para el caso boliviano y, bueno, más allá del código de comercio, no hay una referencia tácita. Quizás los que trabajan en temas de comercio internacional o las normas internacionales tienen algún tipo de guías, ¿ya? Pero no están disponibles en la red. Y por ahora, bueno, entenderán que justamente la red es nuestra principal herramienta. Por eso es que les estoy proporcionando aquí el tema de contratos, pero de nuestro país vecino. Y aquí tienes razón, es el tema de los cuestionarios. Este cuestionario lo voy a eliminar, ya para que no parezca como pendiente de ustedes o algo así. Y nos quedamos simplemente con el trabajo grupal y que por obvias razones ya saben cuánto tiene. Y esta unidad, chicos, termina con esto de políticas de comercio internacional. Yo tengo las publicaciones del IPSE, ¿ya? El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ya es una institución privada que tiene casi más de 2 décadas de trabajo. Y esta institución, a pesar de ser privada, hace bastante investigación. Es una de las pocas instituciones que por muchos años han hecho investigación económica desde el ámbito privado, ¿no? Sin necesidad de depender de entidades gubernamentales o de financiamiento gubernamental. Y el IPSE saca interesantes reportes sobre cómo está el tema del comercio internacional de nuestro país. Pero por obvias razones también, porque es una institución privada, se debe a, o sea, los ingresos los genera según vende sus publicaciones. Y en Bolivia no se vende mucho de esto, ¿no? Hay muy poca gente que se suscribe a este tipo de instituciones y peor que pague, ¿no? Por las suscripciones. Algunos solo quieren suscribirse de forma gratuita. Y por eso es que el IPSE lo que hace es, ha reducido un poco el tema de elaborar informes muy sofisticados y lo que hace es sacar más bien informes más sucintos, ¿no? Informes bastante más concretos que pasan, ¿no? De antes de ser 20, 30, 40 páginas, ahora son 1, 2 paginitas. Pero es suficiente como para darnos la información necesaria y que así podamos comprender cómo funciona el tema del comercio internacional o en realidad, como es una serie de tiempo, cómo es que ha funcionado el pasado trimestre, el pasado año y demás. Entonces, en el caso boliviano, cuando hablemos de políticas, vamos a utilizar la información y los reportes que da el IPSE. Sin embargo, los países en general deberían tener sus respectivas oficinas gubernamentales. En el caso boliviano tenemos una oficina
que está ligada al ámbito de exportaciones, es el Viceministerio de Comercio Internacional, donde vemos export e import. Pero la página no tiene mucha información disponible y además no hay mucha información afín a lo que estamos buscando, que son básicamente el resumen de políticas. Por eso es que nos vamos a basar en lo que dice la institución privada y no así la institución pública. Pero para que ustedes puedan avanzar algo, chicos, mientras yo reviso la actividad de ustedes del día de ayer, les he dejado esto como un foro para que podamos buscar información respecto a nuestro país. Por ejemplo, algo que yo sí pude encontrar de nuestro país es una valoración que hace sobre la política de comercio exterior que hace la OMC. He buscado datos nuevos, pero lastimosamente no existen. Creo que lo tengo aquí. Ahí va, ahí lo tenía guardado. Entonces, la OMC tiene para nuestro país un análisis sobre la política comercial, pero de hace 20 años atrás, del 99. He buscado información actual de esta, lastimosamente no lo he encontrado, quizás porque, no sé, aparece con otra denominación o quizás porque la OMC ya no ha sacado más reportes de política de los países, pero la idea es que esto, que es para nuestro país, lo podamos analizar después. Es una sola publicación, si quieren, creo que les permite descargar en PDF. No, no nos permite. Había otro que salía en PDF. Ese simplemente sale como un comunicado, es un reporte bastante interesante y nos cuenta elementos como los que están más abajo, ¿no? Cómo es que podemos hacer un examen de las políticas comerciales del país. Este tipo de informes que saca la OMC normalmente se esperaría que sean de tipo periódicos, ¿no? Que cada año, cada 5 años, cada 10 años se pueda analizar desde el punto de vista de un examen cómo se están desarrollando las políticas comerciales en los países, ¿no? Ahí básicamente aparecen observaciones por tipo de capítulos que nos interesa analizar. Y en todos los casos aparece, por ejemplo, el tema del entorno económico. Lo que ustedes van a encontrar cuando vean el tema de contratos también empieza con un análisis del entorno. Y por lo tanto son elementos básicos para cualquier informe internacional. Luego de ver el contexto y cómo está evolucionando, aparece un gran punteo de elementos, ¿no? Un punteo de elementos afines a la política. Por ejemplo, las políticas comerciales específicas y luego aquí está, ¿no? El examen mismo visto desde un punto de vista bastante técnico, ¿no? Visto por los técnicos de la OMC. Y está identificado así por puntos, como si fueran aspecto 1, aspecto 2 y aspecto 3. Y nos cuenta cómo es que ven a Bolivia desde el punto de vista de sus políticas. Y claro, aquí no dice que el gobierno hace tal política o tal otra, sino identifica el gobierno está haciendo tanto y ha logrado tanto. Ha aplicado tal acción y ha logrado tal otra acción. Ha fracasado en algunas cosas y ha triunfado en algunas también. Y esa es la idea de un examen de políticas. Sería ideal si es que quizás el gobierno hubiera tenido algo similar para el año, por lo menos 2015 en adelante. Pero creo que ese tipo de necesidades nuestras pues no son atendidos por instituciones tan representativas del comercio como la OMC y peor con entidades gubernamentales. Pero por lo menos es algo, ¿no? Es tener una base metodológica según la cual se pueda realizar también cualquier examen posterior sobre políticas. Bueno, ahí está. Presumo que son unas 10 hojas más o menos, si es que las ponemos en hojas Word. Y nos habla sobre varios puntos de interés, en este caso 4 sobre todo. Las exportaciones, las importaciones, la política en sí misma, donde quizás lo más importante sería analizar el capítulo 3, que es política comercial, el régimen de exportaciones, el régimen de importaciones y el marco institucional de la política. Ya esos 3 puntitos. Y es lo que vamos a hacer más adelante con el caso boliviano. Pero así como hay información de la OMC para Bolivia y así como hay información del IPSE, ¿no? El Instituto Boliviano de Comercio Exterior para nuestro país, también los otros países deben tener algún tipo de información que valga la pena comentar, ¿ya? Yo les voy a comentar obviamente esto, que es la parte de la política comercial de Bolivia, por lo menos, aunque algo atrasado, pero por lo menos para que entendamos cómo está.
y luego podamos comentar cómo es que está ahora, cómo estuvo y cómo está ahora, ¿no? Y eso podría ser un punto de partida. Pero les pido, chicos, en estos minutos que empezamos, que ustedes puedan buscar algo de sus países y lo puedan comentar en este foro, ¿ya? De tal manera de que el foro les indica este tipo de escenarios, ¿no? Por ejemplo, a ver si pueden abrir la hojita y si no la ven en la pantalla. Algo que nos interesaría en este caso es identificar que se espera, ¿no?, que los países tengan normativas sobre el comportamiento o sobre la economía, respecto al resto del mundo. Pero a veces esta información, como les dije, no es muy evidente o no está disponible. Y eso es básicamente una crítica que tengo hacia el sistema boliviano, que tiene muy poca información disponible. Sin embargo, hay algo que podemos rescatar, ¿no? Entonces, hay elementos que podemos rescatar, por ejemplo, como políticas generales que los Dice, países creo que tienen. hay alguien que está raspando su micrófono. No puedo ¿Sí? escuchar bien. No sé si soy la única que escucha. Puede ser. Sí, yo también lo escucho, la verdad. Voy a cambiar de micrófono entonces, chicos, un segundito. Cambiar de micrófono. Gracias, Luis. Y suena, ¿no? Tienes razón. Hasta lo he escuchado yo igual ahora. Voy a cambiar de micrófono, chicos. A ver, chicos, ¿ahora me escuchan? ¿Mejor, peor, igual? Ahora está mejor, Liz. Ah, ya. Sí, lo Sí, siento, sí. chicos. Es que, bueno, he abusado, claro, demasiado del primer micrófono. Lo he usado ya 2 meses, toda la cuarentena, y creo que el cable ya se dio y ya, pues, ni modo, habrá que cambiar nomás. Ahora estoy con otro micrófono que es más, creo que es más nuevo. Ok, lo que les comentaba entonces, el tema del comercio internacional debería ser algo ampliamente conocido, pero pues, buscando información, y en serio, buscando mucha información que se supone podría ser oficial, lastimosamente esta no está muy disponible en muchas zonas. Por ese motivo es que ahora lo que podemos hacer es buscar desde distintos puntos de vista, y eso es justamente lo que les comentaba. Podemos tener, por ejemplo, información que encontramos a nivel general como país, algo muy parecido a esto que justamente nos propone la Organización Mundial del Comercio para Bolivia de manera específica. Pero también podemos buscar información sobre algún sector en particular. Por ejemplo, algo que yo pude encontrar con el IPSE es información sobre la política de nuestro país para el ámbito agrícola. Y eso de alguna manera no solamente es importante para un curso que habla sobre y que estudia sobre todo el tema del comercio internacional, sino que además está en pleno auge, en plena vigencia. Ustedes saben perfectamente bien por lo que aparece en las noticias que mucha gente está protestando, reclamando y alabando a otros también el hecho de que Bolivia ahora pueda utilizar transgénicos, ¿no?, para el tema de algunos cultivos. Y eso forma parte, obviamente, de la política comercial de nuestro país. En el pasado, sobre todo hacia el año 2009, 2010, se hizo Dice, mucha... yo tengo una pregunta, perdón, es que creo que Dime. me estoy confundiendo. Es que dice política comercial y luego política comercial exterior. ¿Hay alguna diferencia? Porque igual estaba buscando, por ejemplo, un poco de mi país y sí hay diferencia con lo que es la política comercial y la política comercial exterior. O sea, no sé si puede explicar un poco eso y qué es lo que espera que pongamos en el foro. ¿Dónde dice política comercial? En realidad estamos hablando del comercio No, o internacional. sea, claro, dice, pero lo que, o sea, usted dice a veces política comercial y luego política comercial exterior, o sea, solo se hace, o sea, porque sí está buscando y sí hay una diferencia, ¿verdad? Un país tiene política comercial y se diferencia con su política comercial exterior, entonces eso le estaba preguntando, si Ah, había ya. alguna diferencia o solo se No, estamos refiriendo a la exterior. no, por supuesto que hay diferencia, Abigail. Por ejemplo, es la diferencia tan marcada como si hacemos simplemente otro análisis sobre, no sé, el mercado boliviano, ¿no?, que es un mercado interno, respecto al mercado internacional. En este caso, si te fijas, estoy justamente hablando sobre el comercio exterior, o sea, estamos hablando de no dentro del país, sino fuera del país.
estamos buscando el comportamiento comercial internacional, ¿no? O sea, me refiero siempre al ámbito del comercio internacional, del comercio exterior, ¿ya? Y si bien a nivel semántico existe una diferencia respecto a la palabra internacional o exterior, normalmente en economía no asumimos tal diferencia. Por ejemplo, a nivel administrativo, se indica que el comportamiento del tipo comercio exterior o comercio internacional es diferente. ¿Ya? A nivel administrativo se lo diferencia como el comercio exterior es todo lo que tiene que ver con compra y venta de bienes. Pero el comercio internacional es compra y venta de bienes basado en normativas. ¿Ya? Pero eso es, por ejemplo, cuando nosotros justamente estamos en un curso de tipo legal, un curso de, por ejemplo, políticas, donde ahí sí vale la pena identificar el tema, el término en sí. Pero estamos en un curso que, como les dije al principio, es un módulo que trata de ver el tema de las exportaciones e importaciones como parte del comercio internacional o comercio exterior. Entonces ya lo estamos asumiendo como sinónimo, ¿ya? No estamos yendo mucho a la parte de la semántica de las oraciones o quizás el identificar palabra por palabra, ¿no? Sino que estamos analizando sobre todo el comercio de nuestro país con otros países, ¿ya? Entonces, lo que tú me preguntas, obviamente tiene sentido, pero ojo, estamos hablando de un curso donde nos interesa analizar lo que pasa de mi país con otros países. Si solo analizo el comercio, así tal cual, significa que estoy analizando mi país, pero no así los otros países, lo cual no es objeto de estudio de este módulo. ¿Me entiendes? Por eso normalmente hacemos referencia al comercio exterior o comercio internacional. ¿Ya? Si tu pregunta es la diferencia entre exterior e internacional, la respuesta es sí existe legalmente una diferencia, pero en términos económicos son sinónimos. ¿Ya? Ok. Ahora, volviendo a analizar este punto, pero ojo, otra vez, en economía lo tomamos como sinónimos, el tema exterior o internacional, cuando hablamos del comercio sobre todo. Esta parte de comercio internacional o comercio exterior, les decía, a veces puede aparecer como si fuera un entorno general, ¿ya? Un entorno como país, pero también muchos de las publicaciones que podemos encontrar a veces son solamente tipo agrícola o quizás minero o quizás tecnológico. Entonces, ese tipo de escenarios son los que ahora nos permiten comentar algo al respecto, ¿no? Entonces, lo que les pido ahora, chicos, es busquen información de sus países asignados y pensando en lo que pueden encontrar, porque recuerden, no es algo tan evidente, no aparece así libremente, pero pueden encontrar quizás información general, ¿ya? Como esta de acá, del foro, de la OMC, o tal vez pueden encontrar información particular sobre cómo funciona, ¿no? Algún sector específico desde la política del país. ¿Ya? Y ya saben, estamos hablando de esto. Comercio exterior o comercio internacional como sinónimos por ahora. Y eso es. Lo que puedan comentar, bueno, lo que puedan encontrar lo ponen como comentario, como respuesta a esta iniciativa y luego lo revisamos dentro de, yo creo que de unos 20 minutos más o menos. ¿Les parece, chicos? Sí, está bien, Sí, Liz. súper. Ya, Lisen. Ya, listo, chicos. Entonces ahora yo voy a descargar la actividad que subió Nicole, ya, y luego se las devuelvo igual con la respectiva retroalimentación. Cualquier duda, ya saben, estoy conectado aquí a nuestro micrófono.
Dicen una pregunta, en el caso de Alemania, que está regido por la Unión Europea, o sea, su política comercial está regida por la Unión Europea, entonces tendría que hablar en este caso de la Unión Europea. Mm, pero en todo caso sí, ¿no? Porque básicamente creo que en el marco de esta unión económica son bastante pendientes, ¿no? En todo caso tendría que ser sí, la respuesta sí, la Unión Europea. Porque la Ya, política la están, todos los países de la Unión Europea, las políticas las están justamente juntando, ¿no? En una sola versión, una sola posición. Sí, te corresponde la Unión Europea, Natalie. ya, gracias, Liz. ¿Va? Dicen una pregunta. Dime. Igual cuando hablamos de política comercial, digamos, entraría, digamos, las normas y los requisitos técnicos para el comercio internacional, como la homologación o el etiquetado, esas cosas. Bueno, la política en realidad es algo así como un enunciado, ¿ya? La política hace referencia a algo ideal que queremos perseguir. Por ejemplo, la política de salud actual de Bolivia podría ser que venceremos el coronavirus juntos o algo así. O vencer el coronavirus sería la política, ¿ya? Entonces, normalmente desde ese punto de vista, desde esa definición, deberíamos encontrar cosas un poco más, más teóricas y bastante cortas. Luego entendemos que la política se operativiza a partir de acciones, donde una acción podría estar basada en una norma. Entonces, forma parte de la política, pero no es en sí misma la política. Pero Ah, sí ya, es un ya. elemento de la política. Listen, ¿Sí? yo igual estoy haciendo o sea, yo soy España, entonces estoy haciendo o sea, viendo igual de la Unión Europea. Entonces, lo que encontré, digamos, Ujú. es que, digamos, fomenta la liberalización mundial, la Unión Europea, o sea, quiere que eso haga, es partidaria de eso. Entonces, no sé, pongo qué políticas, digamos, han hecho para, eh, para esto, o como creo que no estoy entendiendo muy bien. Ya, bueno, por eso les dije, por ahora no hay un marco básico de encontrar algo. Lo que yo tengo de Bolivia, van a ver que es algo muy diferente. Nuestro gobierno actual ha heredado un sistema de políticas. Cuando el gobierno anterior dejó intempestivamente nuestro país,
toda su capacidad productiva y de políticas y de toma de decisiones y demás se quedó y pues sigue vigente. Por eso lo que les voy a mostrar yo de Bolivia es bastante diferente quizás a lo que esperamos nosotros. Por eso es que lo que les decía a ustedes, busquen políticas quizás sobre temas específicos. Lo que tú dices es algo creo que es específico, ¿no? Lo podemos tomar como tal y por lo tanto es válido para esta actividad. ¿No? Si tuviéramos algo más, digamos, más concreto, universal, algo como buscar los 5 terms por país, creo que sí tendríamos algo con qué compararnos, ¿no? Sin embargo, la actividad por ahora es comentar lo que encontremos. Y lo que tú has encontrado, Sebastián, me parece interesante, me parece adecuado para que lo comentes en el foro. Súper listo. Gracias. Nada. Liderar una política comercial, digamos, sería, es que aquí dice, las nuevas iniciativas legislativas de la Unión Europea tienen por objetivo proteger a la empresa y a los productores europeos de los daños que pueden causar determinadas prácticas de entidades extranjeras respecto al comercio exterior. Ya, ¿Eso eso podría sí, ser una política? exacto, esa es la idea de una política. Puede ser algo muy corto, como la política actual del gobierno de usar transgénicos para la agricultura, lo que les comentaba hace rato, o también un enunciado bastante filosófico y hasta
romántico de proteger a nuestras empresas de los externos, etc. Esa es la idea de una política, por eso es bastante difícil encontrarlas, pero son la idea fundamental según la cual los gobiernos operan, ¿no? Y desarrollan sus propias actividades. Dicen, entonces Ahora, estaría bien algo así como contribuir al desarrollo y a la productividad y la competitividad del mercado. ujú, sí, exacto. Esa es una política. Y luego Gracias. la operativizas mediante planes, proyectos, acciones y demás. Y ahorita solo tenemos que poner la política, ¿verdad? Sí, lo que hayan encontrado, que es algo bastante puntual, ¿ya? O quizás si no encontraron la política, pueden encontrar la forma de operativizar la política, ¿no? De cómo hacen que la política se cumpla. Gracias. Creo que ya hemos cumplido 20 minutos, así que les voy a mostrar lo que yo tengo del caso boliviano, ¿ya? Mm, Ay, Listen, o sea, tenemos que ujú. subir ya nomás, porque a mí me falta todavía un cacho. Sí, Ya, por favor, dice. Sí, Último. unos 5 o 10 minutos. ya, Sí, ya, por ok, favor. ok, ok, Ya, Gracias. gracias, listo, Listen. no hay problema.
Ok, chicos, ya está todo cumplido, ya presentaron todos, así que les voy a mostrar lo que tenemos, por ejemplo, disponible para nuestro país. A ver, primero voy a poner la página de la OMC, que es quizás el organismo que sí vale la pena revisarlo. Ahí lo tenemos. Bueno, para empezar, esa institución lo que hace es, nos analiza como una entidad rectora, que lo que hace sobre todo es dar recomendaciones a los países para que estos puedan mantener una libre conexión entre estos miembros de la OMC para poder facilitar las actividades del comercio internacional. ¿Ya? Y entre algunas de las ideas que salen del informe que nos presenta para hace 2 décadas atrás, pero que igual lo vamos a comentar, tiene que ver sobre todo con esto, ¿no? La evolución de las políticas. Entonces, hay mucha información de contexto que está antes de este informe, que es el único que aparece si ustedes ponen OMC Informe Política Bolivia. Ya es básicamente la única publicación disponible, o que por lo menos la única que he podido acceder mientras buscaba en la OMC. Y lo bueno es que es bastante interesante lo que nos propone. Nos dice que cuando han analizado el caso boliviano de finales de los años 90, sobre todo para pensar en la evolución hacia los años 2000, nos dice que Bolivia, bueno, ha hecho muchos progresos respecto a las actividades del fomento al comercio internacional. Y que muchos de esos han estado ligados, como dice acá, a reducir esto de la industria de la coca. Recuerden que en los años 90 todavía nuestro país tenía un gran rebrote de la cocaína y era bastante evidente ese rebrote de la cocaína, y que ya para los años 2000 mucho de esto ha ido eliminándose. Ya, entonces, eso es básicamente una de las ideas que llama la atención cuando analizamos el caso del informe de la OMC. Luego nos comenta que también Bolivia hace, miren, muchas actividades respecto a la parte agrícola. Luego está el tema minero, ¿no? Y hace una gran descripción de los elementos fundamentales de cómo es que nuestro país está vinculándose con el resto del mundo y aplicando sobre todo, ¿no?, algunos resultados. Uno empieza a leer todo lo que nos explica la OMS respecto a Bolivia, y es sobre todo una descripción de los resultados principales, ¿no?, después de una década de haber aplicado todo lo que le hemos llamado sobre todo las políticas de reformas estructurales. Entonces, cuando hablamos de políticas en general, pues mucho de esto no es muy especializado, tal como quizás quisiéramos encontrar, ¿no?, en un informe de la OMC. Nos comenta de alguna manera cómo es que estamos inclusive, ¿no?, no participando del Mercosur, pero sí como socios, ¿no?, como un miembro más que está alrededor del Mercosur y de otro tipo de instituciones, incluida la comunidad andina. Entonces, revisando lo que nos explica la OMC respecto a nuestras propias actividades y nuestras propias políticas, no hay mucho que decir, ¿no? Básicamente hace una descripción muy global de todo lo que sucede, nos analiza después, inclusive, con lo que significaba la deuda externa, analiza cómo es que nuestro país aplica sus políticas internas, ¿sí?, y por lo tanto, a pesar de que dice que va a hablar sobre políticas de comercio exterior, pues hace una descripción del PIB de nuestro país, ¿ya? Entonces, a eso es lo que nos dice por ahora la OMC. Pero no es la única institución de la cual quizás podemos valernos para identificar otro tipo de escenarios, sobre todo los escenarios de interés. Un segundo elemento que sí vale la pena mencionar, que también viene del pasado, tiene que ver con una presentación que se las voy a pasar justo ahora, una presentación bastante actual, al 2017, que hizo el Ministerio de Economía, sobre todo vinculado hacia el área del comercio internacional. Y eso está aquí. Ahí ven, ok. Cuando hablamos sobre las políticas bolivianas que fomentan el comercio internacional, el Ministerio de Economía, que quizás no es el específico o el especialista en términos de comercio internacional,
pero sí tiene bastante que ver. Lo único que reporta es que nuestro país en los últimos años ha empezado a emitir bastantes certificados de devolución impositiva, que de alguna manera es quizás la información más rescatable para los exportadores. Ahora, ¿qué significa esta política de CDIMS para nuestro país? Pues básicamente se basa en las normativas de la OMC que apoyan a que los países, sobre todo, puedan subvencionar de alguna manera a sus exportadores. O sea, ¿cómo funciona la cosa? Si yo soy exportador, yo aquí en Bolivia, yo exporto algo, digamos al Brasil, ese algo podrían ser zapatos. ¿Ya? Voy a exportar, yo boliviano voy a exportar zapatos al Brasil. El cuero lo voy a generar aquí dentro de la industria boliviana. Pero las plantas, las gomas, las plantas de los zapatos, los voy a comprar de la China. Cuando yo compro esas gomas de la China, efectivamente me las venden con un precio que no es más allá que un precio común y corriente de mercado. Yo estoy comprando gomas de la China y estoy pagando un impuesto al valor agregado cuando este producto entra a mi país. Recordarán, chicos, lo que hemos hecho ayer, ese ejercicio sobre los Incoterms. Tenemos que pagar gravámenes arancelarios cuando el producto entra a mi territorio y también debo pagar un IVA sobre el producto cuando entra a mi territorio y que tranquilamente eran 16, 18, 20%. Suponiendo nada más que en Bolivia se aplique el 13%, yo voy a comprar de la China esas plantas para los zapatos y debo sí o sí pagar el impuesto de ingreso hacia mi país. Entonces las gomas salen bastante caras. En vez de que compre una goma, digamos, en 20 bolivianos, voy a comprarla en 25 bolivianos, porque esos 5 adicionales son el gravamen arancelario que debo pagar por la importación y también el impuesto que me aplica quizás por alguna razón específica de las plantas de goma de la China. Ese tipo de escenarios luego lo que hacen es incrementar el precio del producto, porque las gomas en vez de comprarlas a 20 bolivianos las compro a 25. Y luego el zapato en vez de venderlo digamos en 150 bolivianos cuando ya está terminado y lo quiero exportar, lo vendo pues quizás más caro, en vez de 150 en 170 por poner un valor. Esa medida para la OMC es una pérdida de competitividad, porque Bolivia puede perder mercados solo porque está exportando impuestos, está exportando temas impositivos como término general. Por ese motivo, lo que hace el gobierno boliviano es, le dice al exportador, ¿cuánto tú has pagado por el impuesto del producto que has comprado? Entonces recuerden, yo compré cada goma a 25, de los cuales 5 son el impuesto y debía haber comprado simplemente en 20, sin impuesto. Entonces el gobierno lo que hace es, me devuelve esos 5 pesos por goma importada. Y eso es el certificado de devolución impositiva. Solo se aplica a los exportadores por si acaso, ¿ya? Recuerden, yo voy a comprar gomas en 20, que es el precio más bajo, más 5, que es el impuesto, lo incluyo dentro de los zapatos que produzco aquí en Bolivia y luego los exporto al Brasil. Y cuando los exporto al Brasil, no voy a subir ese precio, esos 5 pesos por lo menos, no lo voy a subir al precio de venta en Brasil, porque eso me lo va a devolver el gobierno boliviano. ¿Ya? Es una especie de subvención y que se aplica desde muchos años atrás. Y como verán ustedes, la cifra que nos reporta el Ministerio de Economía de hace un par de años atrás, bueno, hace 3 años atrás, básicamente me dice que hay como más o menos 2.000 millones de bolivianos que el gobierno devuelve en impuestos a los exportadores. ¿Con qué fin? 1, cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio y 2, apoyar al sector exportador. De alguna forma aquí también aparece, dice CDIM para Vinto, ¿no? Según los datos del Ministerio de Economía, cuando hablamos de Vinto estamos hablando de la fundidora Vinto, esa fundidora que trabaja básicamente en el área de Oruro, ¿ya? Pero bueno, simplemente es un detalle que el ministerio quiso hacer notar. Sin embargo, para todos los demás exportadores
siempre aparece por acá, ¿no? Una devolución impositiva. Por lo tanto, el exportador cada fin de año puede cobrar una parte del dinero que ha pagado por importar productos. Y la tercera razón por la cual se aplica esto, recuerden, la primera es por recomendación de la OMC. La segunda es para poder apoyar y fomentar la exportación de mi país. Y la tercera es porque sería injusto en términos impositivos que alguien, digamos un empresario aquí en Bolivia, tenga que pagar el impuesto de algo que compra de afuera, pero no pueda compensar con las exportaciones que realiza. Porque cuando el empresario boliviano vende el zapato hacia el Brasil, no puede hacer la relación de crédito y débito fiscal. Se queda nada más con la identificación de que, bueno, pues pagó el impuesto por importar, pero no lo puede compensar con la exportación. ¿Ya? Son tres razones fundamentales y son las únicas que aparecen en la presentación del presupuesto general del Estado de nuestro país en años sucesivos. Desde el 2013 al 2017 aparecen estas presentaciones y lo único que habla sobre el fomento a las exportaciones es los CDIs. Ya no habla nada más. La segunda cosa, y aquí es donde me quedo un ratito para comentarles eso de que las políticas son enunciados, son cosas inclusive de alguna forma filosóficas, nos vamos aquí al Plan Nacional de Bolivia, ya que, bueno, pues era del gobierno anterior, así que hace algunos meses, hace 6 meses atrás, se supone que seguía vigente. Y esta es la base de la política boliviana en términos de las relaciones exteriores, ¿no? Que es una parte de la economía internacional. Y lo que básicamente nos dice es algo que se puede leer aquí con total tranquilidad, es algo bastante sencillo, dice, que el Estado boliviano se convierte en un actor internacional, soberano, autodeterminado y con identidad propia. Esa es la idea de la política de relaciones exteriores que tiene nuestro país, respecto a cualquier escenario pasado, sobre todo. Y claro, resalta estas palabras, ¿no? Soberano, autodeterminado y con identidad propia. No es que nunca lo hayamos tenido, sino que creo que el gobierno anterior justamente trataba de poner esto en primera línea para que se note que están buscando la autodeterminación de los pueblos y la identidad propia del país. O sea, siempre lo tuvimos, solo que ahora forma parte del enunciado de la política. Luego, cuando hablamos de las políticas del país de los últimos años, en términos de relaciones exteriores, aparecen elementos como los siguientes, ¿no? Tenemos una política de Estado, ¿ya? Cuando hablamos de la política de Estado, hacemos referencia que no estamos suponiendo que el gobierno de turno es el que lleva adelante la política, sino que más bien son políticas que no importa qué gobierno entre, de todas formas todos deberían seguir esa política, ¿ya? Entonces veamos, por ejemplo, cuáles son esas ideas que tienen que trascender más allá de los partidos políticos. Y por obvias razones, esta es la primera, la reintegración marítima. Y esta sí se entiende como si fuera una política de Estado, porque básicamente nos dice que no importa si en el gobierno está el más o el menos o lo que sea, el gobierno que sea debería sí o sí mantener la idea de la reintegración marítima, que se entiende como, miren, retornar a las costas del Pacífico. Por eso les decía que las políticas que tienen nuestros países pueden ser así de sencillas y cortas, ¿no? Reintegración marítima. Y tal vez pueden estar acompañadas con otra frase, inclusive filosófica u orientadora, como retornar a las costas del Pacífico en base a lo que fue la demanda marítima y que perdimos el año pasado. Otro elemento de interés para Bolivia como parte de sus políticas de comercio exterior están aquí, como la revalorización de la hoja de coca. Y ojo, en este caso no estamos diciendo necesariamente que vamos a exportar. De hecho, forma parte del enunciado, pero estamos diciendo que como Bolivia, como gobierno boliviano, vamos a revalorizar la hoja de coca buscando que ésta sea identificada como quizás una hoja sagrada, una hoja muy útil para la salud, una hoja con muchas La propiedades. hoja milenaria, ¿no, Liz? O algo así. Sí, justamente.
Y de ahí es que Bolivia, ante la ONU, hizo muchas representaciones pidiendo que la hoja de coca sea sacada de la lista de productos afines al narcotráfico, ¿no? Y inclusive hubo el año de la coca y muchos embajadores de la coca que el gobierno anterior los empezó a fomentar. Y eso lo hicieron porque era la política del gobierno, era la política de relaciones exteriores, que forma parte de todo lo que vemos ahí como economía internacional, ¿ya? Entonces, reconocimiento del valor que tiene la hoja de coca. ¿En qué sentido? Histórico, cultural, medicinal y hasta tradicional. Podemos discutir los términos, pero no vale la pena porque, bueno, pues esto era un enunciado de una política de Estado. Lo que discutamos o no ya es más nuestro punto de vista. Y sobre todo, miren, la industrialización. Cuando un gobierno aplica una política de esa naturaleza, luego puede destinar mucho dinero en proyectos. Y por eso nuestro país, en los pasados años, la última década, sí invirtió mucho dinero en poder revalorizar la hoja de coca dentro de nuestra economía. Por eso es que existe una planta procesadora de hoja de coca en el trópico de Cochabamba. Justamente creo que está cerca a Chimoré, esta planta de industrialización de la hoja de coca. Y cuando ustedes, bueno, si algún día pueden pasar por ahí, por Chimoré, es una gran fábrica, ¿no? Es un gran galpón donde básicamente se supone que se está produciendo mates de coca, ¿ya? Y que estos tienen digamos, calidad, aunque en realidad el término sería las condiciones técnicas para poder ser exportado al resto del mundo. Pero el problema, en este caso, solo como comentario se los dejo, el problema es que Bolivia no puede exportar libremente la hoja de coca porque en otros países no la aceptan, porque la ONU sigue teniendo a la hoja de coca como un producto observado, o por lo menos, entre comillas, si es que no observado. O sea, no es un producto tan libre como exportar mate de manzanilla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Bolivia sí tuvo su política y bastante aguerrida, ¿no? Y hasta una ley de la hoja de coca existe en nuestro país. Así de fuerte fue. Entonces, como la política genera leyes, la política genera proyectos, genera empresas estatales y genera mucho movimiento, ya sea del gobierno como también de la parte privada, para un tema específico. Y en este caso fue la hoja de coca. Bueno, me olvidaba, pero igual sale inclusive como comentario algo gracioso, ¿no? Gracioso porque ya pasó y bueno, ya aprendimos muchas cosas. El año pasado, chicos, recordarán ustedes que hubo la gran bandera boliviana, una bandera de 200 kilómetros, creo, que se construyó por la reivindicación marítima. Y la pregunta de cualquier persona que analice las cuentas nacionales será, ¿de dónde salió tanta plata? Y claro, una parte de ese dinero que se ha utilizado corresponde a la plata del gobierno, ¿no? La plata de los impuestos, la plata que teníamos ahí guardado como gobierno nacional. Y hay otro monto que corresponde a los privados, ¿no? Porque igual mucha gente privada se comprometió y compró su telita y puso ahí un pedazo para la bandera. Pero por lo menos la parte gubernamental sí pudo gastar dinero público porque la política boliviana tenía que ver con la reivindicación marítima. Entonces, si la política que es nuestro norte, está bien identificada, la plata se puede gastar. Por eso es que ahora, inclusive en pleno proceso de un gobierno transitorio, Bolivia asumió una política de lucha contra el coronavirus. Y si no aplicaba esa política, que además está asociada a la parte jurídica y la parte ejecutiva, legislativa y todo lo demás, los poderes del Estado, si no aplicaba esa política de luchar contra el coronavirus, quizás la presidenta actual jamás hubiera podido pagar los bonos, porque es dinero estatal que se ha ido a manos privadas, ¿no? Y en el marco de las leyes bolivianas eso es bastante complicado. Es muy raro que se aplique, tiene que ser condicionado. En el caso actual no fue condicionado, fue un bono a todo mundo, bono a los jóvenes, bono a los adultos, bono a muchas personas. Y eso solo se dio por el hecho de que nuestro país tiene una política actual de lucha contra el coronavirus, ¿no? Una política tipo de salud. Otra política de Bolivia es esta, ¿no? La protección y atención afuera.
a los bolivianos, pero afuera, sobre todo a partir de los consulados y también de las embajadas, para poder ayudar, ¿no? Facilitar la regulación migratoria de los compatriotas en todos los otros países. Y esto, claro, siempre es bienvenido porque, como ustedes saben, chicos, desde los años 90 al presente, según los datos históricos del INE, aproximadamente 3 millones de bolivianos viven fuera. Han migrado y nunca más volvieron, se fueron a vivir afuera. Y 3 millones de bolivianos es bastante, ¿no? Es casi un tercio de la población boliviana. Es casi como decir que 1 de cada 3 o 1 de cada 4 bolivianos vive fuera. Así de fuerte es la emigración de nuestro país. Y por lo tanto, ahí aparece una política. Si revisamos las otras políticas que aparecen en el gobierno anterior, bajo esto del vivir bien, que fue su lema principal, pues hay algunos programas que operativizan las políticas, ¿no? Como por ejemplo los programas vinculados a la política de límites para poder hacer respetar los límites y fronteras con todos los que están alrededor y son nuestros vecinos. Por eso podemos identificar, por ejemplo, el tema de la definición de límites con el Paraguay, que si bien se arregló hace 70 años atrás con la guerra del Chaco, siempre es bueno ir recapitulando los acuerdos desarrollados en temas de fronteras y sobre todo esto que es muy importante, las aguas internacionales, ¿ya? Bolivia inició una demanda en la Haya contra Chile por el uso de unas aguas que no son internacionales, que más bien son recursos de la zona, o sea, no pueden ser tomadas en cuenta como aguas internacionales. Y hacemos referencia a las aguas del Silala. Entonces ahí hay todo un entramado de historia y cosas que vale la pena recordar y que forma parte de la política. Entonces Bolivia pudo contratar abogados, pudo mandar mucho dinero para los abogados en La Haya y pudo hacer muchas inversiones para justamente cumplir con la política, que es respetar el hecho de que tenemos aguas que son internacionales y también aguas que no lo son. El tema de geopolítica está sobre todo el tema de la defensa de la soberanía de los recursos naturales, ¿no? Y aquí otra vez aparece la parte hídrica, obviamente. Cuando hablamos de los recursos naturales, significa que nuestro país tiene sobre todo la tuición de pedirle, ¿no? A las Fuerzas Armadas que protejan lo que significa para nosotros los recursos naturales. Si es que algún país o alguien pudiera o quisiera hacerse cargo de forma intempestiva sobre algún recurso, como las aguas de Silala, o algún espacio específico de nuestro país, o empiecen a hacer actividades que perjudiquen los recursos naturales de nuestro país, pues miren, ahí está, forma parte de la política, pueden ejercer coerción y hacer respetar las normas. Y creo que hay un par más. Bueno, en temas de temas económicos, ¿no? De la economía internacional, nos dice, lo que estamos buscando es que se exporten productos con valor agregado. Miren, y esa es justamente la idea de política. Como les dije, una política es un enunciado. Es algo que los países dicen, queremos que pase esto. Y bueno, Bolivia quería que pase eso, que tengamos nuevos perfiles de personas exportadoras, que no solo sean los tradicionales exportadores de gas y de minerales. Ahora que queremos que Bolivia sea un país de exportadores de productos con valor agregado. También, a ver algo que corresponda con esto. Esto es inversión extranjera. Bueno, esto de acá, ¿no? Tiene igual mucho que ver con esto de la parte internacional. Es la relación con la cooperación internacional. Y eso le servía el año pasado, hasta el año pasado, a nuestro país, porque recuerden ustedes que hemos hablado en algún curso que la cooperación internacional de nuestro país poco a poco ha ido dejando el país. En primer lugar, porque nuestro país ya no es considerado un país pobre, como lo era hace un par de décadas atrás, y es un país en transición y por lo tanto tiene recursos para poderlos invertir. Y además, como segundo punto, es porque el gobierno anterior indicaba que mucha cooperación internacional podía ser maliciosa para fines de nuestro país, porque algunos financiaban a grupos que quizás podían generar desestabilización en el gobierno. Y algunos pensaban que aparecía la cooperación internacional
y le lavaba el cerebro a los bolivianos, ¿no? Esas eran algunas de las ideas, claro, muy tontas por ahora, pero formaron parte del comentario global, del comentario general de la gente común y corriente, que ahí hablamos y comentamos estas cosas. Hasta tener algún documento específico no podemos aseverar algo, pero en esto que es un documento oficial, que está descargado del Ministerio de Planificación, parte de la política es alinear, o sea, a la cooperación internacional. Decirle, si tu cooperación internacional quieres quedarte en Bolivia, entonces tienes que hacer esto, ¿ya? La cooperación no puede venir a Bolivia y querer hacer su propia agenda. Tiene que venir a Bolivia, pedir permiso al gobierno boliviano y recién hacer algo. Y eso era entonces parte de la política. Bueno, esto no es tanto de la parte de economía internacional, porque forma parte del modelo denominado de transformación económica, pero ahí lo identifican como parte de la economía internacional. Y bueno, eso es. Entonces, Bolivia tiene esto como base. Cuando, bueno, si podríamos ir un añito atrás y preguntarle al ministro de Economía cómo es que Bolivia tiene, no sé, definía sus políticas de comercio internacional o de relaciones internacionales, seguramente nos comentaría esto. Que tenemos programas que son bastante generales y muy útiles para políticas de Estado, pero en términos más económicos y técnicos, que es quizás lo que nos interesa, no hay mucho. Más allá de esto, es bastante complicado. Algo aparece aquí, ¿no? Como recuperación del mercado interno, pero eso significa aplicar de alguna manera aranceles, lo cual Bolivia no ha hecho. Entonces, si bien la política decía hay que proteger el mercado interno, más bien ha dejado que sigan entrando a nuestro país un montón de productos de cualquier tipo de país. Entonces, venían inclusive de países tan alejados como Vietnam, como Singapur, la propia China. Bolivia fue muy abierto al comercio internacional. Y para terminar, lo último que les muestro, a ver, esta es una presentación PowerPoint, aquí la tengo. Lo último que tengo ahí disponible para procesos es esto. Son políticas de temas productivos que forman parte de una publicación realizada por el gobierno nacional. Ya, a ver, la voy a agrandar un ratito para que vean cómo funciona esta política. Y bueno, ahí dice. Bueno, tiene animaciones. Es otra vez una presentación del gobierno. ¿Ya? Y bueno, como entenderán chicos, las políticas son así, frases muy cortas o frases un poquito largas y que luego se operativizan con programas y proyectos y demás. En este caso, si solo les pongo como ejemplo el tema de la política no sé, de fomento a la producción, ¿ya? Cuando hablamos de fomento a la producción, dice, esta es la política, vamos a fomentar la producción. Así como ustedes buscaron y encontraron algunos escenarios, ¿la política puede ser esto? Y la respuesta es que sí, puede ser. En Bolivia la política se llama política de fomento a la producción, punto. Y se operativiza a partir de algunos escenarios, como por ejemplo, se operativiza con esto. Se fomentará, ¿no? Que es el enunciado lo que queremos lograr, se fomentará un mayor nivel de rendimiento de la producción tradicional, orgánica, ecológica, agropecuaria y forestal. Básicamente eso es. Y esto justamente se los pongo porque, como les comentaba hace rato, en Bolivia está de moda hablar sobre las políticas respecto a los productos que vienen de afuera, sobre todo los transgénicos. Y es que en la ley actualmente no habla nada de transgénicos. Y esta es la ley por si acaso. Este es el resumen de la ley. Pero si hablamos de otras políticas, al margen de esto que está en plena vigencia de análisis, encontramos esto, ¿no? Políticas de transformación y fomento a la industrialización, intercambio y comercialización, ¿ya? Ahí va. Y listo, aparecen políticas así de grandes. Consumo, agropecuario forestal. Y bueno, esto de comercialización es lo que quizás nos preguntaba hace rato Abigail, que efectivamente es el consumo nacional, ¿no? De alguna manera, cómo vinculamos a los mercados, pero es una parte del escenario. Y luego, bueno, políticas de tecnificación,
Y Bolivia tiene políticas de todo, pero en ese sumario de políticas, tal y como aparece, no hay ninguna que nos diga así como fomento de las exportaciones per se. Alimentos, territorios, nutrición, inclusive aparece. Y creo que hay una más. Bueno, ahí termina. Ese es el sumario de políticas que tiene nuestro país y que están disponibles en las páginas web respectivas. Muchas de estas, claro, eran simplemente enunciados que tenían que funcionar, pero que por alguna razón no funcionaron, nunca se aplicaron. Hay, por ejemplo, esa política, ¿no?, de alimentación y nutrición, que es bastante de un curso de desarrollo, pero pues está ahí y no sabemos si es que la lograron aplicar. ¿Ya? Eso es lo que les puedo comentar, chicos, de lo que aparece respecto a las políticas de comercio y estas que no son, pero son por parte del grupo de políticas que tiene nuestro país. Buscando algo de información respecto a lo que hace el actual gobierno, me refiero al gobierno de Yanine Áñez, hay muy poco publicado. Algo de lo que sí pude encontrar es esto, que es una publicación que lo realiza el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, que es lo más ligado, lo más parecido a un viceministerio de temas de la economía internacional, ¿ya? Entonces, en el sumario de viceministerios que hay un montón en nuestro país, el más aproximado justamente sería este. Y lo interesante es que las publicaciones que genera, estas que están aquí, todas son links. O sea, no es que ellos investigan, no es que ellos publican, sino son links a publicaciones de cualquier lugar, ¿no?, inclusive de otros países. Y las publicaciones son, por ejemplo, periódicos. El portuario, esto es Los Tiempos, esto es Página 7, esto es La Nación, otra vez el portuario, esto es EMOL y no sé qué es EMOL, Página 7, etc. Entonces, nuestro gobierno boliviano actualmente hizo viceministerio, no saque información que quizás nos interese a nosotros, como el punto de vista del viceministerio respecto al comercio exterior. Y es que no hay mucho. Pero lo que sí podemos hacer nosotros en este curso es aprovechar la diferencia que existe, ¿no? Cuando hablamos de comercio exterior, estamos hablando de temas tributarios, estamos hablando de importaciones, estamos hablando de exportaciones en general, de restricciones a las exportaciones. Y todos estos son puntos de vista para el comercio exterior. Pero como también es un curso de economía internacional, miren la diferencia. Cuando hablamos de comercio es algo bastante técnico. Pero cuando hablamos de la economía internacional, hablamos sobre todo cómo es que los países, ¿no?, como Chile y otros, responden a las tendencias mundiales. ¿Cómo es que el FMI como instancia genera algún tipo de apoyo o aporte a algún país? ¿Cómo es que el petróleo, inclusive, ¿no?, un problema mundial, aparece y deja alguna huella, por ejemplo, en la zona euro y demás, ¿no? Entonces, aquí aparece la sutil diferencia entre la economía internacional, que habla del todo, y el comercio, que es específico, un punto específico dentro de la economía internacional. Algo que también saca este viceministerio, bueno, son temas así, muy generales, bastante interesantes para alguien que le gusta leer todo el tiempo sobre temas de economía internacional, pero nada de esto se parece quizás a algo que nosotros buscáramos en un curso como el que tenemos ahora, ¿no?, donde nos gustaría saber cuáles son las políticas que tiene el país, ¿no? Y seguimos con la duda. Algo que también publica ese mismo viceministerio es que Bolivia está actualmente como presidente, se llama pro tempore porque es una presidencia rotativa de la comunidad andina. Entonces, Bolivia como presidente está vía el viceministerio a la cabeza de actualizar cifras sobre el coronavirus. Y esta es la publicación, dice 7 de mayo, ¿no? Entonces, básicamente es al 7 de mayo. ¿Cómo está en la comunidad andina el número de contaminados por el COVID, ¿no? Bueno, con 97,000 personas infectadas y así. Entonces, mucho no hay donde encontrar. Lo que les comentaba es esto del IPSE. Es la única página que tiene documentos interesantes y que ahí está, ¿no?
nos pone sus publicaciones y le pide que nos podamos suscribir para que el IPSE funcione. Pero gran parte de sus publicaciones son bastante específicas, son cifras sobre el comercio exterior. Cifras sobre, no sé, la soya, cifras sobre los minerales, cifras sobre varias cosas. El IPSE se ha especializado en darnos cifras. Y por eso si ustedes en algún momento necesitan algún dato específico del comercio internacional, normalmente van a caer aquí en esta página. ¿Ya? Obvio que usa la información del INE, no es que es paralela, ¿ya? Usa la información del INE, pero el INE, de todo lo que tiene como dato acumulado, no todo lo publica, porque deja que el IPSE publique de forma privada. Entonces, si quieren datos ya organizaditos de comercio internacional, pueden revisar el IPSE, pero, y si quieren ustedes crear sus propios indicadores, pues simplemente van a la oficina del INE, no a la página web del INE. Y ahí van a encontrar todo lo que el IPSE utiliza, como sus reportes. Y bueno, como les decía, antes, hace algunos años, el IPSE nos proporcionaba informes sobre el comportamiento de la economía y además la vinculación con el comercio exterior. Pero por varias razones, entre ellas la parte económica, ya no saca reportes grandes, ahora saca boletines. Y esos boletines, chicos, son una hojita o dos hojitas la mayoría de las veces. Sus auspiciadores ahí están. Es una oficina que está en Santa Cruz, por si acaso. Y bueno, eso es. A ver, ¿qué han encontrado ustedes, chicos? ¿Dónde está la página de la universidad? Uy, de cerrado, pero... Aquí está. Veamos qué encontraron ustedes. Aquí estamos y ya. A ver, Nicolás, ¿qué encontraste, Nicolás, de tu país? ¿Qué nos puedes comentar de la China? Dicen, ahora sí. Eh, Dale. Estaba sacando de un documento que hacía una recopilación de los papers que habían hecho ahí en China sobre las políticas de comercio exterior, que básicamente separaba tanto en importaciones como en exportaciones, y después un poco igual explicaba los efectos que estas mismas iban a tener. Entonces, primeramente te decía ya directamente que en cuanto a importaciones, aplicaban el derecho de la nación más favorecida, más que nada. Y comparaban mucho a China como a un país en desarrollo de la OMC, o sea, tomando en cuenta que China llegó a ser parte de una etapa muy tardía, pero directamente por las muy bajas tasas que esta contenía, y que directamente ya en cuanto a exportaciones ya no les daba un impuesto a estas mismas. Era algo raro ponerles un impuesto a las exportaciones. Ah, ya, ok. Eso de la nación más favorecida parece bastante, ¿verdad? Ojalá a los demás también les haya aparecido en sus búsquedas. Normalmente los informes de la OMC justo indican qué tanto aprovecha cada país sobre esta ventaja, ¿no? La nación más favorecida para aplicar aranceles sobre todo. Sí. A ver, si tendrías que poner quizás un enunciado así cortito sobre la política que tiene China, ¿qué dirías? Mm, que tienen más para las importaciones, que incluyen, no sé, tarifas, restricciones cuantitativas o barreras. Ah, ya, ok. Ujú. Gracias. Gracias, Nicolás. A ver, Francisco. El Reino Unido con Francisco. Ah, bueno, afortunadamente el Reino Unido no está ahí vinculado con la Unión Europea, pero algo debe tener que ver con ellos. ¿Qué encontraste, Francisco, que nos puedas comentar? Eh, lo que yo pude encontrar inicialmente fue que el Reino Unido en realidad todavía pertenece a todos los acuerdos comerciales con la Unión Europea porque se encuentra en un proceso de transición de la salida de la Unión Europea.
Entonces ella explicaba un poco que este proceso transitorio empezaba este año, en enero, y termina este mismo año en diciembre. Eventualmente eso está sujeto a modificaciones o alargamientos, sobre todo en esta época que estamos viviendo del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que estipula este acuerdo de transiciones? Que la Unión Europea durante este tiempo, pero Reino Unido durante este tiempo iba a seguir manteniendo los acuerdos comerciales y muchos acuerdos internacionales que tenía como miembro de la Unión Europea. ¿Esto para qué? Para que le dé plazos de formar nuevos acuerdos comerciales y nuevos acuerdos internacionales una vez que este salga. Entonces, eso era lo más importante con respecto a las políticas comerciales, que es decir, que pese a que esté fuera de la Unión Europea, él seguía siendo parte de todos estos acuerdos comerciales. Y eventualmente como políticas habíamos encontrado que pertenece a todos aquellos acuerdos. Por ejemplo, ahí mencionaba uno de la pesca, que era algo común de la Unión Europea. He mencionado algunos de los impuestos a las importaciones. He mencionado algunos momentos que se requerían, etcétera, etcétera. Ah, ya, ok. Y bueno, es bastante difícil, ¿no? Encontrar enunciados concretos sobre que, digamos, Reino Unido está, no sé, con tal política específica, o quizás la Unión Europea está con tal política específica. Creo que Sebastián hace rato nos comentó algo, pero a ver, veamos si es que coincidimos con este tipo de temas. Pero antes, para terminar, Francisco, quizás algún enunciado de política que hayas encontrado, algo que te haya llamado la atención, al margen de los datos que ya nos propusiste, que en realidad están bastante bien. No sé, o sea, lo que más se encuentra, lo que pasa es que el coronavirus ha frenado todo este proceso de transición de la Unión Europea y todos los acuerdos que planeaba hacer el Reino Unido. Entonces, la mayor parte de las noticias y anunciados que uno encuentra es que se están planteando, están iniciando negociaciones para realizar nuevos acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Reino Unido después de que este salga una vez de la Unión Europea, y lo mismo acerca de que está negociando nuevos acuerdos comerciales internacionales con muchos otros países, justamente por esta migración, pero al final no se puede concretar nada porque la política está un poco estancada en este momento. Ah, ya, ok. Y sí, tienes razón, si buscamos información actual, todo va a estar vinculado con justamente ese escenario. Ok, gracias, Francisco. Nicole, ¿qué nos puedes comentar de México? ¿Cuál es la Ya, política de México? o sea, su política consiste en contribuir, digamos, a lo que es el desarrollo, la productividad y la competitividad. Esto porque México en un principio era un país bien cerrado al comercio internacional, porque estaban bien preocupados en proteger su industria alimenticia. Y ya después tuvieron una crisis en la que solo la pudieron, o sea, solo pudieron salir de su crisis a partir de la apertura comercial, y después de ello tuvieron un incremento de su PIB muy alto, entonces vieron que era una gran medida, y a partir de ahí ya han empezado a tomar políticas de apertura comercial. Em, Entre su política comercial tienen ciertos objetivos, como la de negociar acuerdos, y esto bien relacionado con la inversión extranjera. Luego, apoyar el crecimiento económico, apoyar ciertos sectores, y existen otras políticas como políticas de aranceles, luego de seguridad alimentaria, políticas de incentivos de exportación, restricciones en ciertos sectores, porque y siguen queriendo proteger un cacho lo del sector alimenticio. Ya, ok. Gracias, Nicole. Bastante completa tu intervención, como siempre. A ver, Abigail, ¿qué nos comentas de Estados Unidos? Mm, Ok, primero que la autoridad que va a establecer cuáles son las políticas y cuál es la normativa en leyes
es la Autoridad Constitucional sobre Aranceles y Comercio Exterior, que básicamente es una unidad operativa del Congreso norteamericano. Después he puesto en qué se basan básicamente las políticas, y es liberar los mercados reduciendo las barreras comerciales y la inversión a través de acuerdos y negociaciones. También es fomentar un sistema de comercio abierto y no discriminatorio basado en normas, e incluyen las normas establecidas en la OMC. También hacer cumplir los compromisos y las leyes comerciales, apoyar el crecimiento económico y ofrecer alivio a las empresas y trabajadores norteamericanos de competencias y prácticas del comercio exterior consideradas injustas. Esto sería la nación más favorecida, y esto era básicamente en lo que se han basado las políticas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hablando en un contexto actual, o sea, en la administración de Donald Trump, tenemos los componentes de la política comercial de Estados Unidos. Básicamente son el establecimiento de normas comerciales, liberalización y aplicación, negociaciones de acuerdos comerciales para abrir mercados, establecer reglas sobre el comercio, inversión, cumplimiento de compromisos a través de solución de controversias y leyes comerciales de Estados Unidos. Después está la promoción de exportaciones y controles, y eso es básicamente un apoyo a Estados Unidos para el financiamiento de sus exportaciones. Luego están lo que es la aduana y remedios comerciales, o sea, todo lo que tiene que ver con los ajustes comerciales, es decir, regularización de las fronteras, leyes para abordar los efectos adversos de las importaciones de las industrias. Después estarían las preferencias comerciales, el acceso libre de impuestos a los mercados, que eso sería la reducción de los... O sea, como habíamos hablado de un subsidio a las exportaciones. Después habla de la inversión, que sería la protección a través de tratados de inversión y acuerdos comerciales. Luego he puesto lo que son las leyes comerciales y herramientas de política que tiene Estados Unidos, netamente para la administración de Trump, y básicamente salían las 3 secciones, que son 3 leyes. Bajo la sección 301, la ley de comercio que establecida en 1974 sobre las barreras de exportaciones a Estados Unidos causadas por los derechos de propiedad intelectual de China y las prácticas de política industrial. Y esto es una investigación iniciada. Después, o sea, puse 3 ejemplos que eran investigaciones iniciadas en curso y otras que ya se habían hecho efectivas, como es la aplicación de aranceles y cuotas aplicadas por Estados Unidos a China, que como ya habíamos visto, habían traído sus consecuencias, ¿no? Porque, y también al final, que igual que se ha llevado a cabo investigaciones de antidumping y de los derechos compensatorios para abordar las importaciones objeto del comercio injusto. Y igual estaba leyendo que esta política comercial que se ha dado en Estados Unidos específicamente por esta administración es porque decía que siempre veía que el déficit comercial que tiene Estados Unidos es atribuido al comercio injusto, porque los otros países venden a Estados Unidos con aranceles que no son proporcionales a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Entonces, toda la política comercial ha sido de reforzar esos sectores aplicando aranceles para que se pueda eliminar el término injusticia, ¿no? De aranceles. Eso básicamente dice. Ya, gracias. Y en tu caso sí pudiste encontrar esto, ¿verdad? Que son esos enunciados más cortos, según los cuales luego se operativiza la política. Entonces, cualquier persona que forma parte del gobierno, ¿no? Y tanto en Estados Unidos como también cada país que tiene sus propias, ¿no? Sus propias políticas, sabe que esto es lo que orienta lo que va a hacer después. Y por ahí es donde sale lo que nos comentaba Abigail, ¿no? Justamente estas actividades más concretas que están vinculadas a sus propias políticas, ¿no? Y esa es la idea, encontrar estas que son bastante cortas, muy formales, pero son realmente difíciles de encontrar. Así que gracias, Abigail. ¿Qué pasó aquí con Ignacio? No se pedí que comenten todavía. Es que está muy Así largo, que... Lice. Ha escrito todo el código de comercio, creo.
Ok. Estensoro Bravo Natalia. Dicen, bueno, lo que yo encontré, bueno, Alemania, ahí como dice, digamos, lo que pasa es que está regida, ¿no?, bajo las políticas comerciales de la Unión Europea y no puede tomar como que decisiones por su cuenta. Y la Unión Europea, si no me equivoco, en el 2016, en octubre, o sea, el Consejo Europeo se reunió, digamos, para determinar cuáles iban a ser las nuevas iniciativas legislativas de la Unión Europea del comercio exterior, ¿no? Sobre todo tienen como finalidad garantizar un comercio justo y equitativo en relación con los demás países, digamos. Y luego lo que estaban hablando en esta reunión que tuvieron en el 2016, o sea, lo que se acordó básicamente, el objetivo era poder proteger a las empresas y a los productores europeos de los daños que podrían causar ciertas prácticas, digamos, de entidades extranjeras. Igual en esa reunión, bueno, lo que encontré es que igual se había centrado mucho en tres ámbitos, que eran las inversiones extranjeras directas, las medidas antidumping y los instrumentos de defensa comercial. Pero luego cuando quería entrar, digamos, a qué se había llegado exactamente, o sea, más allá de las políticas, digamos, las normas y eso, me salía que la página no había sido encontrada. Pero básicamente esas eran las políticas de lo que se quería lograr. Ya, sí, o sea, es justamente esto, ¿no? Los enunciados que son más específicos y que tienen normalmente un propósito porque forman parte de un deseo. En este caso, la Unión Europea desea proteger a sus empresas productoras. Así como veíamos aquí arriba, aunque parece amplio, pero claro, es que está explicado la parte operativa también. Pero estos son los deseos de Estados Unidos, ¿verdad? Y sobre esto es que todo lo demás se tiene que desarrollar. Lo mismo, lo que tú encontrabas es que aquí hay algo que buscamos obtener y que eso que tú comentas que no pudiste entrar porque está protegida la página, seguramente hace referencia también a cómo se operativiza, ¿no? O sea, es como preguntarle a alguien de la Unión Europea, si tú quieres proteger a tus empresas y a tus productores de los daños que causan otras prácticas de otros países, bien, pero ¿cómo lo haces? Esa es la pregunta, ¿cómo lo haces? Y esa respuesta es justamente, ¿no?, con normativas, con cláusulas, con impuestos, con cosas que se definen para justamente cumplir esta que es la política principal. ¿Dónde estaba el antidumping? Como parte de esto, Natalia. Escuché que explicabas antidumping. ¿Estaba aquí? Sí, o sea, justamente en esa, no, no yo no lo escribí ahí, pero creo que era como complementario, digamos, para no hacerlo muy extenso, pero si quiero lo puedo aumentar. Lo tengo acá. Mejor, sí, mejor para que se complete tu respuesta. Ya, gracias. Ya, lo aumento entonces. Entonces vamos con Quiroga Ponce de León, Santiago Ignacio. Te escuchamos. En el caso de Suiza, digamos, acá lo que puse es que es un país que sigue una política abierta al comercio exterior. Eso, los lineamientos o las cosas que desea Suiza son bien parecidas a lo que puso Abigail en lo de Estados Unidos, más que todo, o sea, que Suiza desea una mejora en las condiciones y relaciones económicas con compañeros económicos relevantes, así con, ¿cómo se dice? Partners, digamos, y ofrecer, digamos, un entorno sin discriminación y sin obstrucciones a las empresas suizas, digamos. Eso como que no está tan explicado, pero lo que he encontrado más que todo explicado es el hecho de la agricultura, en la que Suiza es casi un importador neto de productos agrícolas, pero que pese a eso, varios productos tienen fuerte protección interna, como es el caso de los productos lácteos o bovinos, que tienen un beneficio de más del 100% de protección arancelaria según equivalentes al valor, según lo que he encontrado. También en 2016 los aranceles de Nación más favorecía a este sector eran un promedio más o menos de 30.8% según las normas federales. También encontré que Suiza aplica aranceles estacionales a 95 productos agropecuarios, todos ellos frutas frescas, hortalizas o flores cortadas. Otra cosa que encontré y que me pareció interesante es que se siguen concediendo subvenciones a la exportación de productos agropecuarios elaborados. Se pueden otorgar subvenciones a las exportaciones en virtud de esta Ley Federal de Importación y Exportación de Productos Agropecuarios Elaborados, que es de diciembre de 1974, y que dichas subvenciones están sujetas a un límite máximo de 114.9 millones de francos suizos en conformidad con los compromisos de reducción de las subvenciones
contraídos por Suiza. Que Ok, esto es más que todo la interesante. agricultura. Bien, bueno, de todo lo que hemos podido escuchar hasta ahora, el único que habla sobre subvenciones y también aranceles es Suiza, ¿no? Y, y claro, esa es su política, aplicar subvenciones y aplicar esos aranceles estacionales, que suena bastante interesante cuando nos ponemos a pensar lo que implica, ¿no? Un arancel estacional, que solamente se aplica para ciertos meses y ya. En ciertos meses aparece el arancel y en otros meses no aparece el arancel. Así que Creo que más bueno, que todo cuando están produciendo los suizos, digamos. no, sí, seguro, justamente por eso es la parte estacional. Entonces, miren, en el caso de Suiza, diferente a lo que comentan más arriba, Suiza sí efectivamente tiene una política de proteccionismo muy marcada, ¿no? Aplicar aranceles, aplicar subvenciones y tener inclusive un montón de productos identificados ahí con altas tasas de 30,8 y demás, son indicadores de que Suiza es un país muy proteccionista de su propia industria. Y esa, por lo tanto, es su política del comercio exterior. Gracias. Es más que todo esto de la ¿Mm? agricultura, Alice. Digamos, como usted mencionaba para el anterior parcial, o sea, más que todos los europeos protegen un montón su agricultura. Y la Ajá, sí. agricultura en Suiza representa como un 0,8% del PIB en realidad, pero para el resto de sectores creo que es menos proteccionista, digo. Ah, ya, ok. A ver, vamos con Sebastián Rondón Noya. Te Listen, escuchamos. bueno, yo soy, mi país es España, entonces, bueno, igual que Natalia, no hice más de España, más que todo hice de la Unión Europea, debido a que todas las decisiones y políticas comerciales que se toman son en torno a esta. Entonces, bueno, más que todo me basé en que bueno, la política comercial de la Unión Europea, más que todo, es liberalizar el comercio entre los miembros de la Unión Europea. Y eso es muy bueno, digamos, porque hay mucha exportación e importación entre estos y no tiene que pagar aranceles. Entonces, esto los beneficia mucho para ser más competitivos ya cuando se trata de exportaciones hacia afuera de la Unión Europea. Entonces hay muchos, igual, algo que leí es que dentro de la Unión Europea hay muchos factores que se pueden, que se complementan entre países y hay políticas que articulan estos, pero no pude ver qué políticas exactamente, digamos. Eso ya no lo encontré. Y, y creo que eso, digamos, que es lo importante y la base de la política comercial de la Unión Europea. Sí, tienen bastante en común con lo que comentaba Natalia hace rato. Y también, bueno, se entiende que el escenario es, pues, un poco complicado. Aquí cada país tiene intereses en juego, ¿ya? Y aún así, a pesar de que están con intereses en mente, articulan sus políticas. Y otra vez hablamos de bastante proteccionismo, porque es justo lo que dice, quieren proteger su industria, a pesar de que tienen normativas multilaterales. O sea, eso significa que la Unión Europea se mueve como bloque. Y así como bloque, Exacto. entonces busca tener acciones con otros bloques, ¿no? Y es la idea de la aplicación multilateral en el caso de la Unión Europea. Ok, gracias, Sebastián. Y bueno, nos vamos entonces, cerramos con broche de oro con Paola Andrea Delgadillo Saavedra. Te escuchamos, Paola. Ya, yo he encontrado, o sea, he visto en realidad este documento del órgano de examen de políticas comerciales, donde te hablaba prácticamente de todas las políticas fiscales, monetarias y de comercio exterior de Chile. Y prácticamente te dice que Chile ha apostado por una apertura respecto a las políticas de comercio, a una apertura al comercio internacional, haciendo políticas unilaterales y acuerdos bilaterales y multilaterales. Entonces, en sus políticas unilaterales aplica un arancel del 6%, con eso de la noción de la nación más favorecida, tomando en cuenta eso.
Y luego nos habla de que sí ha habido esta apertura y lo notamos en la proporción del PIB del comercio exterior, que antes era un 44% y ahora es un 67%. Y luego que tiene políticas internas que no restringen el comercio para potenciar su política de apertura a mercados, entonces no tiene licencias de importación ni subversión a las exportaciones. Eso dicen. Ya, muchísimas gracias, Paola. Ah, miren, nos falta alguien. Laura, nos olvidamos de Laura. Perdón, Laura. Gracias, Paola. Y bueno, en el caso latinoamericano, sí, lo que conocemos de Chile es bastante amplio y se entiende cómo funcionan, ¿no? Las políticas de este país, que es quizás uno de los más estudiados en términos de economía, ¿no? Además, una de las mejores escuelas de economía de Latinoamérica también está justamente en Chile, por eso tienen unas proyecciones bastante interesantes y opiniones bastante organizadas de lo que hacen a nivel de política y en general. Ahora sí, bueno, faltaba Laura, perdón Laura por olvidarme de ti, así que por favor cierra con broche de oro esta participación. Te escuchamos. Ya, a ver, entonces, básicamente lo que yo sí he encontrado de Francia es que sí tiene hartas políticas parecidas a las que mencionaban Natalia y Sebastián, pero también están como que, o sea, dentro de lo que he encontrado, bien dirigidas a lo que es Francia, más a lo que es la Unión Europea. O sea, obviamente todas las políticas que tiene van en la misma dirección, pero están, digamos, enfocadas al contexto francés, porque una de las cosas más importantes, digamos, o los objetivos más importantes que planteaban cuando se supone que se da a conocer la política comercial del gobierno, era exactamente que se trata de disminuir lo que sería el déficit comercial del país, porque era muy alto. Entonces, las principales cosas que hacen o que se mencionan perdón, me reí, respecto al apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, para que estas también puedan meterse en lo que es el mercado global. Entonces, también mencionaban algún tipo de subsidios y ayudarlos con este tipo de trámites, más que nada para la exportación, cosa de que sea más fáciles para las pymes poder exportar fuera, digamos, de la Unión Europea o fuera de Francia, para que puedan expandirse, digamos. O sea, el objetivo es básicamente que estas empresas entren a mercados en expansión para que puedan crecer, digamos, y de alguna forma que eso ayude a disminuir el déficit comercial del país. Y básicamente es para que ellos puedan aprovechar lo que sean todos los acuerdos, perdón, de Francia que ya ha firmado, digamos. Y una cosa que me pareció interesante era la cuestión de la política, digamos, de la Unión Europea. Global Europe se llamaba, que básicamente nos dice que hasta antes de 2006 la Unión Europea trataba de manejarse en lo que era la integración comercial solo con sus vecinos y con socios comerciales. En cambio, después del 2006 empieza a centrarse en la integración económica con otros países como Corea, Japón, el Mercosur, etcétera, que son algunos de esos todavía están como que en planes de consolidarse y otros ya están consolidados. Entonces, básicamente lo que quiere Francia es que sus pequeños productores puedan acceder a estos mercados de manera más fácil para disminuir el déficit. Y otros objetivos que también había, digamos, eran parte de que se trate de distribuir bien lo que son los beneficios de la apertura comercial y básicamente tiene mucho que ver con lo que es la nación más favorecida, que obviamente todos tengan el mismo trato. Y después habla acerca de la protección de sectores vulnerables, como había mencionado también Santiago, especialmente la agricultura, cosa de que si se da lo que es el comercio internacional y esto pueda afectar a la agricultura, entonces que Francia proteja principalmente este tipo de sectores, que son los vulnerables. Después nos hablaba de la regulación y el correcto seguimiento de las políticas antidumping a través del control sobre la inversión extranjera directa, porque bueno, pues esto puede hacer que, digamos, si Hola, Laura. Bueno, no sé si soy yo o qué pasó, pero ya no lo escucho, Laura. No, yo tampoco. Lali. Ah, ya, fue Laura entonces.
F. Ok. Bueno, algo pasó con la conexión de Laura, así que... creo que está reconectándose. Bueno, no te preocupes, Laura, está bien, lo Liz, hemos ya comprendido. aparecí. Sí, Ya, algo ok. pasó con tu micrófono. No, es que no, mi internet está mal y a veces se sale, entonces se me ha cerrado el Zoom y Ah, pues ya. tengo que volver a conectarme al internet para que pueda funcionar, pero ahora sí, ya volví. Sí, sí, a mí me ha pasado varias veces, así que está bien. Bueno, en general creo que sí, no, te hemos comprendido, Laura. Estaba haciendo la última partecita, pero ya creo que con eso cerramos. Gracias por la participación. A todos ustedes, chicos, en general, han visto que es bien difícil conseguir información, inclusive sobre temas que deberían ser públicos, ¿no? La política de un país en términos del comercio internacional. O sea, deberíamos conocerla para entenderla y tratar de apropiarnos de tal, pero es bastante difícil. Inclusive países como los europeos en general tienen información muy amplia. Y bueno, pues a veces nos dificulta cuando queremos hacer investigaciones específicas en estas áreas. Bien, chicos, mañana revisamos el otro punto que les comenté, el tema de contratos. Hacemos la revisión final de Incoterms y ese va a ser la materia de su examen del día viernes. ¿Ya? Nuestro examen del viernes es prácticamente Incoterms. Listo, chicos, que tengan buen resto de jornada. Hasta mañana. Gracias, Liliana. Hasta mañana, Alison. Gracias. Hasta mañana. Que les vaya muy Sí, bien. Alicia. Gracias, Lisen. Hasta mañana. Hasta mañana. Grazie mille. Chao, chao.